Gloria a Dios. Y vaya conmigo a la palabra del Señor, segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, hermanos. Quiero compartir este pensamiento. Créame que solamente quiero hablar de esta historia y poder resumir un poquito y poder también aplicar sobre esta palabra la cual Dios ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes que estamos aquí y por aquellos también que nos miran por las redes sociales. Amén. Así que si usted mira que no uso otro versículo de la Biblia, hermano, es porque el Señor lo ha puesto de esta manera en mi corazón y quiero ser obediente a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Cuando usted ya lo tenga, me dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 29. Vamos a leer del 1 al 3 solamente para poder introducir la palabra, la predicación en esta tarde. Amén. Ya lo tenemos, ¿verdad? Segunda de Crónicas 29, del 1 al 3, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y les reunió en la plaza oriental. Amén. Ahí está nada más, hermano, ya hemos orado al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, cuando leemos un capítulo antes, 28, miramos allí un rey, su nombre Acaz, que es el padre de Ezequías, ¿verdad? Donde leímos ahorita la palabra del Señor. Acaz, amado hermano, como vemos a través de la palabra del Señor, muchos de los reyes, algunos hicieron cosas buenas, pero la mayoría, hermano, se separaron de Dios. ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué sucede esto? Porque de cierta manera, amado hermano, el ser humano somos, más bien lo voy a decir, somos egocéntricos. Somos, hermano, orgullosos y el pecado, hermano, está al acecho siempre de nuestras vidas. Y estos reyes, la mayoría de estos reyes, cuando se sentían con el poder, cuando se sentían, hermano, tener toda la autoridad, se sintieron de una manera autosuficientes. Lo mismo que muchas de las veces pasa en nosotros, hermano. Cuando tenemos una capacidad de inteligencia máxima, cuando tenemos, hermano, un porvenir, una fuente de ingresos que son bien, y empezamos, hermano, a sentirnos autosuficientes, a sentirnos, hermano, que no ocupamos más de los demás. Y estoy hablando, hermano, del cuerpo de Cristo. Empezamos a sentirnos, hermano, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero que en cierta manera, hermano, tendemos a desviarnos o a irnos más por las cosas materiales. Y miramos a través de la palabra del Señor, de este rey, Acaz. Este rey hizo lo malo delante de Dios, hermano. Posiblemente le haya sucedido lo que acabamos de comentar, que se sintió, hermano, con el sumo poder, con el máximo poder en su vida para poder gobernar Jerusalén, para poder gobernar, hermano, su reinado, sobre su reinado. Y hizo lo malo delante de Dios. Hizo lo malo, hermano, delante de Jehová. Dice la palabra del Señor que este rey, hermano, cerró el templo, cerró las puertas del templo. Y no solamente eso, sino que también, hermano, hizo altares a otros dioses entre los pueblos, entre la ciudad, apartándose del Dios verdadero que es Jehová, hermanos. Pero cuando este rey muere, queda en su lugar su hijo Ezequías,
para reinar ahora en su lugar. Cuando el rey Acaz, hermano, hace esto, todos aquellos que trabajaban en la casa del Señor, como los levitas, como los sacerdotes, ellos tenían que volverse, hermano, a tener un sustento, a trabajar para sostener sus familias, para sostenerse ellos mismos. Pero cuando el rey, hermano Ezequías, llega, dice la palabra del Señor que hace lo contrario que su padre. Dice que él, hermano, mira la necesidad que hay en su ciudad, en su pueblo, ahora siendo él el rey. Dice que comienza a abrir las puertas del templo y las comienza a reparar. Yo sé que usted es inteligente, amado hermano, que tenemos sabiduría de Dios y estamos entendiendo la palabra del Señor. Este rey abre el templo, abre las puertas del templo y dice que no solamente eso, sino que las repara. Al decir que las repara, hermano, o las reconstruye, quiere decir que estaban mal, ¿verdad que sí? Pero él hace eso porque miraba, hermano, la necesidad de que debería de haber un templo abierto, las puertas de una iglesia que estuvieran abiertas para que aquellos levitas, aquellos sacerdotes, hermano, pudieran ejercer también su sacerdocio, su ministerio en ese lugar. Amén. Mi hermana oraba, ¿verdad?, por las ofrendas, pedía para que ese lugar esté abierto. Por cierto, gracias porque usted diezma, hermano, porque usted ofrenda. Usted tendrá su recompensa de parte de Dios, no mía, de parte del Señor, por lo que usted hace. Porque es importante que un lugar de esos se mantenga abierto, amado hermano. Y como quisiéramos que estuviera abierto 24 horas. ¿Verdad que sí? Esperemos que un día, hermano, el Señor nos bendiga y podamos hacer eso. Así que dice la palabra del Señor que leímos que Ezequías, amados hermanos, mandó traer a los sacerdotes y a los levitas que un tiempo ejercieron o que venían de la familia, hermano, de los levitas, de Leví. Y ordenó a los levitas a santificarse. Los levitas, amado hermano, eran los que servían en el templo. Se lo estoy resumiendo, no es tan larga la historia, ¿verdad? La lectura, la palabra del Señor. Los levitas eran los que trabajaban en el templo, ¿sí o no? Eran los que servían, los sacerdotes. Y Ezequías le dice a estos levitas: necesito que se santifiquen, que se consagren para Dios, porque vamos a volver a trabajar en la casa de Dios. Él les da un mandamiento, les da una orden más bien, que se santifiquen, ya que ellos tenían que trabajar en el templo o trabajaban en el templo, amados hermanos. Aquí hay algo muy importante que nosotros también debemos de entender, hermanos, saber. Al decir, hermano, el rey Ezequías, al decirles que tienen que consagrarse o santificarse, quería decir, hermano, que él sabía, el rey se dio cuenta que aquellos levitas, hermano, estaban envolviéndose allá afuera en el mundo, como cualquier otro, como cualquier, hermano, persona que no conocía de Dios. Por eso les dice, tienen que santificarse, tienen que consagrarse. ¿Qué es santificarse, amados hermanos? ¿Qué es consagrarse? Apartarse del pecado. Consagrarse, hermano, es apartarse del mundo, apartarse del mal. Esto es algo tan importante, hermano, para nosotros que ministramos, que subimos a un lugar santo. Incluso para entrar por esa puerta, hermano, si nosotros entendiéramos realmente el contenido, hermano, de la palabra del Señor, nos guardáramos más, hermano, para poder agradarle a Dios. Y aunque muchos ponemos el pretexto, Cristo ya murió, ya soy santificado, yo soy apartado para Dios. No, amados hermanos, Cristo hizo su trabajo en la cruz del Calvario. El Padre dio a su Hijo por nosotros. Somos comprados a precio de sangre. Pero usted y yo tenemos que guardarnos como humanos, como seres humanos, hermano. Porque el pecado está al acecho. Algunos enseñan que el pecado nunca se apartará de nosotros como seres humanos, porque tenemos esa naturaleza. Y es verdad, hermano. Y es verdad.
Pero eso no quiere decir que yo voy a vivir en el pecado. Voy a fallar con mi pensamiento. Voy a fallar, hermano, en ciertas áreas de mi vida. Pero conozco un Dios todopoderoso que murió, que se llama Jesucristo. Y a Él le debo, hermano, mi arrepentimiento. A Él le debo, hermano, mi agradecimiento. Amén. Entonces, les dice a los levitas que se santifiquen, que se consagren. Andaban en lo común, hermano. Estaban cómodos, trabajando en lo común, practicando. Muchos de ellos, hermano, vivían ya en el pecado. Pero Ezequías, hermano, un hombre de Dios, mirando la necesidad, hermano, y teniendo el temor de Dios, le dice, tienen que santificarse, consagrarse, porque vamos a servir a Dios. Para poder servir a Dios tenemos que consagrarnos a nosotros mismos. Para poder servir a Dios, agradar a Dios, hermano, y no solamente estoy hablando a aquel que predica, aquel que enseña, aquel que hace algo para Dios. Es para todos, hermano, porque todos, el propósito del pueblo de Dios es agradar a Dios con nuestras vidas. Amén. Agradar a Dios, hermano, en nuestra forma de vivir, porque somos hijos de Dios, porque somos apartados para Dios, porque somos los santos del Señor. Amén. El rey Ezequías, hermano, les dice, consagraos, santificaos. Quiere decir purificarse, consagrarse, pedir perdón y apartarse del mal, separarse del mundo y poder hacer la obra del Señor. Y después de eso le dice, santificar la casa del Señor, limpiad y sacad la inmundicia del santuario. Mire, hermano, hay algo tan... Yo no sé por qué Dios me dio esta palabra y no más de un momento a otro. Perdón, hermano, ayer trabajé un poco bajo la lluvia. Qué importante es, hermano, mirar cómo le dice, tienen que santificar la casa del Señor. Yo sé que usted, hermano, pensamos luego en este lugar, ¿verdad? En este recinto, en este santuario. Pero también tenemos que pensar, hermano, en nosotros. Porque somos, ¿qué, hermano? Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Ezequías le dice, tiene que consagrar la casa, limpiar la casa, hermano. Limpiar este lugar. Sacar la inmundicia del santuario. Quiere decir, amados hermanos, que ese lugar estaba mal, sucio. Que estaba, hermano, en ruinas. Hablando en el sentido natural, ¿verdad? Se tiene que limpiar la casa del Señor. Limpiarla. Posiblemente había polvo. Posiblemente, hermano, cuando habla de inmundicia, el rey había metido posiblemente dioses en la casa de Jehová, en el templo de Dios. Había metido otros dioses. Este rey Acaz. Y hablar de inmundicia, hermano, podemos pensar lo peor, ¿no? Que él pudo haber metido allí. Por eso le dice, limpien la casa. Tienen que sacar todo eso que está estorbando allí. Otro punto importante. Primero manda a consagrar a los levitas y sacerdotes. Después, hermano, manda a limpiar también la casa. Y dice, vaya conmigo al versículo 6. Gloria a Dios. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Amén. Así que, hermano, el rey Ezequías sabía, hermano, lo que su padre había hecho. No solamente su padre acá, sino que sus padres, todos aquellos ancianos que había, hermano, que estaban a favor de este rey haciendo lo malo. Por eso le llama inmundicia. Aquí tenía, madre. Oh, gracias, con esto está bien. Gracias. Entonces, podemos mirar, amados hermanos, cómo es que debemos de limpiar el templo de Dios. Debemos de limpiar, hermano. Si vamos a lo natural, este lugar, hermano, debería ser sagrado para nosotros.
Es un lugar sagrado. Un lugar, hermano, donde habita Dios. Dios prometió, hermano, a Salomón, cuando Salomón hizo el templo, hizo un pacto perpetuo con Salomón. Le dijo, en esta casa voy a morar por siempre. Un pacto perpetuo. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros llegamos a este lugar, Dios está en este lugar. Aunque Dios es omnisciente, Dios es, hermano, omnipotente, omnipresente. Está en todos lados, pero Él prometió estar en este lugar. Qué importante es venir a la casa de Dios, hermano. Amén. Por eso, hermano, es importante cuidar este lugar. Cuidar la casa de Dios. Durante el tiempo que tengo yo, hermano, en el Señor, bueno, a usted y nosotros en este lugar creo que somos ordenados, pero sé que había mucho desorden, hermano, en los lugares y se batallaba mucho. Incluso, bueno, había desorden, ¿para qué voy a decir cosas, verdad? Poder hablar de algo que no edificaría. Pero tenemos que cuidar la casa de Dios, hermano, el orden en la casa del Señor, cuidar nuestros instrumentos, cuidar el lugar santo, el lugar santísimo. Ahora hablando en lo espiritual, amados hermanos, cuidar nuestro templo, que está sucio dentro de usted y de mí, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué tuviéramos que limpiar, hermano? ¿Habrá algo que esté estorbando, hermano, donde el Espíritu Santo no puede estar gobernando nuestras vidas? Limpiar, hermano, la mente, el corazón. Pareciera muchas de las veces que somos hijos de Dios intoxicados, hermano, con un parecer tóxico, como dicen, una palabra que se usa mucho ahorita, en el modo de hablar, en el modo de pensar, en el modo de actuar. Por eso Dios, hermano, habla en nuestras vidas y tenemos que limpiar el templo y morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Amén. Cuidarnos, limpiar, consagrar la casa de Dios. Consagrar, amados hermanos, nuestra vida para poder agradar a Dios. Amén o no amén. El templo, hermano, en ese lugar, se cree que este rey había metido ídolos adentro, otros dioses, hermano, había hecho altares dentro de la casa de Jehová. Y cuando se mantuvo cerrado ese lugar, hermano, posiblemente dicen que había polvo, suciedad, todo adentro. Pero esos levitas se consagraron, hermano, para poder entrar a limpiar la casa de Dios. Se consagraron, se limpiaron, se apartaron del mal y llegan, hermano, empiezan a limpiar la casa de Dios, a sacar todo, la inmundicia, todo lo que había ahí. Dice el versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, hablando de los pasados, del rey este que hizo lo malo. Ni santificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Así que dice que cerraron, hermano, hablándolo espiritualmente, dice que cerraron las puertas, ¿verdad? Perdón. Esto quiere decir en lo espiritual, hermano, que cerraron su mente. Cerraron su mente, cerraron, hermano, su corazón, lo endurecieron. Cerraron sus pensamientos, hermano, y se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas, de quién era Dios, Jehová, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. No ofrecieron holocaustos, no hicieron, hermanos, sacrificios para Dios. Estamos en el tiempo de la ley todavía. Dice que no quemaron incienso. ¿Qué significa el incienso, hermano, en la Biblia? Las oraciones de los santos. Abandonaron a Dios, no oraban a Dios. Si yo le pregunto cuántos oran al Señor. ¿Sí, hermano? ¿Por qué será que el Señor está hablando hoy a nuestras vidas? No quemaban incienso, no, hermano, no oraban a Dios, se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios, se involucraron en las cosas cotidianas de la vida, haciendo, hermano, practicando idolatría, practicando pecado. Y mire lo que sigue diciendo. Leímos el 7, ¿verdad?
Dice el 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Amén. Habían perdido, hermano, el carácter sagrado de Dios. Habían profanado la casa de Dios. Estaban pasando tiempos críticos, tiempos, hermano, de escasez en su vida, escasez material, escasez, hermano, en lo que es las cosas cotidianas para sobrevivir, a causa del pecado que ellos habían cometido delante de Dios, hermano. Y muchas de las veces nosotros decimos, tenemos un Dios bueno. Y sí, tenemos un Dios bueno, hermano, que sin merecer a veces nos provee, que sin merecer, hermano, nos bendice. Y tenemos un Dios bueno, hermano, que muestra su misericordia todos los días con nosotros. Esa es la realidad. Pero la palabra del Señor, hermano, nos enseña en varias escrituras que cuando nosotros cometemos mal delante de Dios, hermano, hay una consecuencia a nuestra vida. Hay una consecuencia. Y este pueblo, hermano, a causa de su maldad, de apartarse de Dios, estaban sufriendo una consecuencia, amados hermanos. Hay una palabra que leímos que dice execración. Habían perdido, hermano, el carácter de un hijo de Dios, el carácter de un santo de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Esta palabra se me hizo muy curiosa porque nunca la había entendido. Perder el carácter de Dios como hijo de Dios, hermano. Cuando usted dice la Biblia que nosotros debemos hablar con ¿qué? Con himnos y ¿qué? Y salmos, ¿verdad? Y cánticos a Dios, de alabanza a Dios. Y esta palabra significa que perdieron el carácter como hijo de Dios, hermano. O sea, teniendo un comportamiento, hermano, como cualquier gente del mundo, pensando como el mundo, hablando como el mundo, comportándose, hermano, como si fueran del mundo. Y por eso, hermano, Dios los había puesto, hermano, en esta situación, en escarnio. No tenían paz en su vida, tenían escasez, hermano, por todos lados. Quiere decir, amados hermanos, que hay una consecuencia. Apartarse de Dios hay una consecuencia, amados hermanos. Apartarse del Señor, hermano, tiene una consecuencia. No tomar a Dios, hermano, no darle la cierta importancia, hermano, cierto significado a nuestro Dios. Hay una consecuencia para nosotros en nuestra vida, hermanos. La palabra lo dice. Por eso es importante, amada iglesia, es importante no apartarnos de Dios, ser obedientes a Dios. La perseverancia, amados hermanos, el interés por buscar de Dios nos conlleva a un crecimiento, nos conlleva a un cambio en nuestra vida, en lo personal, en lo individual, un cambio, hermano, como familia, un cambio en el hogar, un cambio en la sociedad, amados hermanos. Qué importante es no apartarse de Dios, buscar de Dios siempre. Dice el versículo 10, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Perdón. Este rey, amados hermanos, hace un compromiso con Dios. Hace un compromiso con Dios. Y ese compromiso era, hermano, reparar el templo, reparar las puertas del templo, abrir el templo, hermano, para que todo aquel que tuviera necesidad pudiera llegar a ese lugar y buscar de Dios. Poder, hermano, buscar a Dios en adoración, buscar a Dios, hermano, en alabanza, buscar a Dios, hermano, en medio de sus necesidades. Hace un pacto, hace un compromiso con el Señor. ¿Qué compromiso tiene usted con Dios, hermano? ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Dios?
Cristo murió en la cruz. Amén. Por nosotros. Pero ¿qué es lo que usted y yo hacemos para agradar a Dios? Para decirle, Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz. Señor Jesucristo, gracias porque ahora tengo salvación de mi alma. ¿Cómo le agradecemos a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios con nuestras vidas? ¿Cuál es el compromiso que hemos hecho con Dios, hermano? Yo le voy a decir algo hoy en esta tarde. ¿Sabe por qué yo estoy aquí, hermano? Porque cuando yo vine al Señor, el Señor pudo cambiar mi pensamiento, pudo cambiar mi corazón. Y un día, en medio de una oración, le dije, Señor, yo te voy a servir siempre. Siempre te voy a servir. Un compromiso que hice con Dios, hermano, por agradecimiento, porque el Señor quitó todo lo que yo traía en mi corazón arraigado, hermano, en mi pasado. Porque entendí cómo Dios me había guardado, cómo Dios, hermano, hasta este momento me había perdonado, me había reservado la vida para que yo pudiera servirle a Él. Ahora, ¿qué compromiso puedo hacer con Dios, hermano? ¿Qué compromiso ha hecho usted con Dios o podría hacer con Dios en este tiempo que estamos viviendo? Recuerdo que antes de venirnos fue mi hermano a mi casa. Me dejó decir que también se querían venir para este lado. Me acuerdo que le dije, yo tomé la decisión, le dije al Señor que yo le quería servir. Siento el llamado de Dios para servirle. Y no importa, yo me acuerdo que le dije, y no importa que pase lo que pase, que me esté muriendo de hambre. Yo le dije al Señor que yo le quería servir, hermano. Eso me acuerdo que eso le dije al hermano. Y aquí estoy, hermano. Aunque yo tenía ese pensamiento, yo sabía y tenía la fe en el Señor y tengo la fe en el Señor que nunca me va a desamparar, que nunca nos va a desamparar. Porque mi deseo, porque mi propósito es servirle a Dios, hacer su voluntad. Y cuando su propósito de usted, cuando la voluntad de usted, hermano, es servirle a Dios, agradarle a Dios, Dios nunca más se apartará de usted. Dios siempre estará ahí sosteniendo su vida, hermano, guardando de su vida, poniéndole salud, hermano, poniendo provisión para su vida. Pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce, hermano, nuestra intención para poderle servir a Él. Esta gente pasaban tiempos críticos, tiempos, hermano, de inconformidad por ver profanado la casa de Dios. Dice que hizo un compromiso, ¿verdad? Dice el versículo 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Dice el 12, entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joas, de los hijos de Elisafán, Simiri, y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matananías, los hijos de Amán, Jehiel y Simiel, y los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Amén. Más adelante, hermano, sigue diciendo la palabra del Señor, cómo ellos limpiaron, santificaron la casa, limpiaron los utensilios que se necesitaban para poder servir, hermano, en la casa de Dios. Cuando hablamos de utensilios, acuérdense que sacrificaban todavía animales, ¿verdad? Tenían los candelabros, tenían, hermano, los trastes, ¿no? Para que comieran los sacerdotes, los levitas en la casa de Dios.
Pero limpiaron todo eso, santificaron todo eso, amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para poder agradar. Dice ahí que para poder cumplir el mandamiento del rey, pero Dios había puesto en el corazón del rey, hermano, hacer todo esto. Aquí hay algo también muy importante, hermano, que nosotros que ministramos, que nosotros que estamos aquí, hermano, predicando la palabra o que hacemos algo para el Señor, tenemos que ser instruidos por Dios, hermano. Tenemos que ser entendidos de parte de Dios para poder hacer algo que le agrade a Dios. Amén. Así que todos estos, hermano, estos hombres se consagraron para servir a Dios. He aquí una palabra importante que quiero que resuene en mi corazón y que resuene en su corazón. Consagrar tu vida para Dios. Santificarte, hermano, tu vida para Dios. Consagrar tu corazón para Dios, hermano. De otra manera, ¿cómo pudiéramos agradar a Dios si no estamos apartados del pecado? Si no nos hemos apartado, hermano, de las inmundicias. Si no nos hemos apartado, hermano, de prácticas mundanas. Sobre todo esto, hay una consecuencia de parte de porque conocemos la palabra de Dios, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, porque conocemos, hermano, los mandamientos de Dios, porque usted sabe a qué Dios le ha mandado hacer, hermano, porque usted sabe el llamado de Dios para su vida, porque usted sabe, usted entiende para qué Dios lo trajo a este lugar. Yo no quiero una consecuencia para su vida. Dios no quiere una consecuencia, hermano, que sea escarnio para su vida, sino que Dios lo quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir, hermano, a cada uno de nosotros. Consagre su vida para Dios. Guárdese para Dios. Queme incienso para Dios. O sea, oremos al Señor. Cada uno de nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos que entender la importancia, hermano. Tenemos que examinar nuestra vida, de qué manera podemos nosotros agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Gracias, hermana, por su amén. Tenemos que entender, amados hermanos, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Quise ser preciso, hermano, en este pensamiento, en esta palabra. Y quiero ministrar esa palabra en su corazón. Quiero concluir con esta palabra en su corazón. Quiero dar una aplicación a esta palabra, hermano, para nuestras vidas. Porque no solamente es para usted, es para todos nosotros, hermano, para mí principalmente, y para todos ustedes y para todos aquellos que nos miran por las redes sociales. Porque es palabra de Dios. No es mi palabra, no es mi pensamiento, es el pensamiento de Dios para nosotros hoy, en este tiempo. Rey Acaz, que hizo lo malo delante de Dios. Pudiera ser, hermano, que hay cristianos que no se consagran para Dios, que dan mal testimonio, que viven como mundanos. Cristianos, hermano, que no se esfuerzan por buscar a Dios, que están cómodos como aquellos levitas, aquellos sacerdotes, cómodos, que no se congregan, que no buscan de Dios. Hay entre el pueblo de Dios, hermano, hay una diferencia. El comportamiento del rey Acaz y el comportamiento del rey Ezequías. Cuando tenemos un mal comportamiento, hermano, allá afuera en el mundo, como hijos de Dios, hermano, hacemos lo contrario allá afuera en el mundo, hermano. ¿Sabe qué sucede? Hacemos lo que hizo el rey Acaz. Cerramos esa puerta, hermano, espiritualmente.
Cerramos esa puerta porque todo aquel, hermano, que quiera venir, congregarse, hermano, no viene porque encuentra una puerta cerrada por mi mal testimonio, por mi mal ejemplo allá afuera, hermano. Ese es el comportamiento del rey a casa, hermano. ¿Sí o no? ¿Es aplicable o no es aplicable? Cuando doy un mal testimonio allá afuera, hermano, y alguien más llega y le invita, tenemos un templo, no viene. ¿Sabe por qué no viene? Porque miraron a un hijo de Dios, un hombre o una mujer que es de ser cristiana dando un mal testimonio. Cierras el corazón, hermano. ¿Y sabe qué importante es para Dios, hermano, un alma que se arrepienta? ¿Sabe qué importante es, amados hermanos, que un alma venga a los pies de Cristo? Para el Señor es muy valioso, hermano. La sangre de Cristo, hermano, no es cualquier cosa. Cristo murió en la cruz, hermano, para dar salvación a todo aquel que cree. Pero usted y yo, hermano, tenemos que tener el comportamiento como el rey Ezequías, hermano. Limpiar el templo, hermano. Sacar toda inmundicia del templo de Dios, hermano, para que todo aquel que quiera venir al Señor, hermano, encuentre una puerta abierta, una puerta limpia, hermano, y venga a los pies de Cristo. Amén. Seamos, hermano, hagamos un compromiso como hizo Ezequías con el Señor. Sacar toda inmundicia, hermano, de nuestras vidas. Sacar todo eso que estorba en la mente y el corazón. Déjame decirte algo, amados hermanos. Si usted y yo, creo que lo dije la vez pasada, si usted y yo no dejamos, hermano, las cosas pasadas, las cosas viejas afuera, vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir siendo los mismos, hermano. Sin darse cuenta, usted va a estar dando un ejemplo como lo que era antes. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que sacar lo pasado, lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón, hermano, eso que ha estorbado en nuestras vidas. Yo no puedo decirle a mis hijos, un ejemplo, mi hijo, yo me casé hasta los, hijo, lo digo, madre, hasta los 28 años, 29 años. Haz lo mismo tú. O hijo, yo cuando tenía tu edad, 14 años, yo ya tenía como 20 novias. Mi hija, no puedo darles enseñanza a mis hijos, hermano. No puedo enseñarle a mi vecino, hermano, lo que yo era antes. Le estaba diciendo esto, que se me ha metido en la mente comprar. Me gustaban mucho las pistolas. Y le estaba platicando a mi sobrino que tengo hartas ganas, pero ¿para qué quiero un arma? ¿Entiende? En el nombre de Jesús lo reprendemos. Amén. Porque no puedo vivir del pasado, hermano. Tengo que vivir ahora en el Señor como nueva criatura, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, hermano, para poder dar un ejemplo afuera, hermano, y poder abrir no solamente esa puerta, sino que tocar el corazón de aquella persona que necesita de Dios, porque hay muchos que necesitan la salvación de su alma, hermano. Amén. Debemos de caminar como hijos de Dios. Quiero terminar diciendo en esta tarde, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Guarda tu cuerpo, hermano, de las cosas que contaminan tu mente y tu corazón. Y quisiera decirle también, una vez prediqué sobre lo que es cuidar el templo, ¿no? Y hablé, me acuerdo que predicaba, claro, con fundamento bíblico, ¿no? No tirando a las personas que no se cuidan, ¿no? De su cuerpo. Pero sí es importante también cuidarse, la salud. Es importante, hermanos, pero más importante cuidar tu vida espiritual, cuidar tu corazón, cuidar tus pensamientos delante del Señor, que cuando usted, hermano, venga delante de Dios, usted tenga la convicción de que Dios lo escucha, que cuando usted y yo tengamos una necesidad y vengamos al Señor, tengamos la convicción, hermano, que Dios nos va a suplir, que Dios nos va a atender, hermano, a nuestra necesidad. Eso pasa cuando usted y yo nos consagramos para Dios, nos guardamos para Dios. Amén. Pero también no olvidar que si yo tengo un mal comportamiento allá afuera, hermano, puedo cerrar la puerta como ese rey, cerrar las puertas para que aquellos estén cómodos afuera, no quieran venir al Señor. Pero sigamos el ejemplo de Ezequías, un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Amén, hermanos.
Así que, hermanos, cada uno de nosotros vivimos en el mundo, hermano. Vivimos en el mundo sufriendo muchas de las veces, hermano. Cuidándonos, guardándonos de no dar un mal ejemplo. Simplemente el día de ayer, hermano, yo estaba trabajando. Porque hay gente tan arrogante, hermano, hay gente que te miran por debajo. Y tú dices, bueno, ¿por qué me miran así? ¿Por qué se ríen de mí? Pero el Espíritu Santo te dice, tú eres un hijo de Dios, tú no tienes que actuar de otra manera. Amén. Tienes que actuar de otra manera. Y les voy a platicar mi testimonio, voy a bajar mi micrófono. Porque era así, hermano. Se estaban riendo de mí, de lo que yo estaba haciendo en mi trabajo. Se estaban mofando de mí. Y sí se me pusieron rojitas las orejas, hermano. Pero pensé eso, soy un hijo de Dios. Yo no tengo que actuar de esa manera. Y notaron, hermano, mi molestia. Mi molestia. Y cuando tengo la oportunidad, yo bajo y voy y saludo a las personas. Después me pidieron un favor y con todo gusto, hermano. Después llegó otra persona más y llevaron lonche. Me tocó medio burrito, pero me tocó lonche. Y gracias, le dije, ¿saben qué? Muchas gracias. Cambió una actitud, porque mi actitud, hermano, no fue arrogante. Porque mi actitud, la blanda respuesta aplaca la ira, hermanos. Y esa es la forma de que usted y yo debemos de vivir como hijos de Dios, hermano. Dando un ejemplo que no somos del mundo, que somos, hermano, que pertenecemos al reino de Dios, que somos los santos de Dios. Amén. Guarde esta palabra en su corazón. Guarde este consejo en su corazón hoy en esta tarde, hermano. Y que el día de mañana, cuando usted tenga un percance, usted recuerde quién es. Usted recuerde, hermano, y no pierda su identidad, que es un hijo de Dios. Que usted y yo, hermano, somos llamados a hacer las cosas buenas delante de Dios, a obedecer la palabra de Dios, amados hermanos. No espere. No se aparte de Dios. No haga lo malo delante de Dios, porque de una manera u otra, de todos modos, viene la consecuencia, hermano. ¿Qué más lindo que aprender a depender de Dios y tomarnos de la mano de Dios siempre? Y hacer siempre, hermano, la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta tarde.